Buenas noches, bienvenidos. Lo que ha ocurrido con la violencia sexual en Colombia es una galería de impunidad. Hay centenares de testimonios de víctimas de distintos agentes del conflicto que abusaron de menores de edad, que reclutaron niñas y niños y los violaron. Y el marco normativo en Colombia ha tolerado esa impunidad. Hay, por supuesto, una gran impunidad en la vida cotidiana colombiana. El abuso sexual de menores se ha convertido en una pesadilla y en una vergüenza nacional, pero también ocurrió en el conflicto. En el capítulo de violencia sexual en el conflicto, la senadora Maritza Martínez desde hace mucho tiempo, no de ahora, desde hace mucho tiempo, ha venido tratando de corregir los vacíos normativos para que todos aquellos que violaron menores, que abusaron de niños y niñas, no se salgan con la suya. Y está tramitándose en el Congreso una nueva iniciativa que vuelve a abordar el tema. Me da gusto saludar a la senadora Maritza Martínez. Bienvenida. Muchas gracias, Juan. Un saludo para todos los televidentes. La senadora Maritza Martínez es una senadora llanera, estuvo en las altas cortes, fue magistrada auxiliar, es jurista, es dirigente política y ha estado comprometida con este tema. ¿Qué va a pasar ahora con ese proyecto de ley que busca que no haya conexidad entre el abuso sexual de menores y los delitos políticos? Juan, lo primero que tengo que decirles es que yo he ayudado a construir la paz. Todo ese marco jurídico lo he acompañado. Solo ha habido un punto donde me paré hace 2 años y dije, tampoco. Entiendo que hay que ceder, entiendo que tenemos que generar concesiones para lograr la paz. Y estoy segura que hoy Colombia es un país mejor, pero ya las convicciones jurídicas, políticas, incluso morales, me hacen parar en ese aspecto de permitir la violación de los menores. No es posible. Estamos hablando, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, de las 15.000 violaciones que ocurrieron, 5.000 obedecieron a menores de edad en el conflicto. Según otra ONG, cerca de 48.000. O sea que permitir, aceptar que el marco jurídico constitucional nuestro, que dice que los derechos de los niños prevalecen, pero si hay un proceso de paz, no. Y es que le preguntamos a todos los colombianos, y lo digo porque pocas veces lo hago en este programa, yo le he dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo en la vida a este asunto. ¿Qué tiene que ver una lucha ideológica con violar niños y niñas? Que no nos vengan a decir que hay una dimensión política de la violación de niños y niñas, que puede haber conexidad con un delito político, guerrillero, paramilitar, soldado, ciudadano raso. El que viole un niño o una niña debe irse a la cárcel en Colombia. ¿Por qué este proyecto ha tenido tantas dificultades en su trámite, senadora? Bueno, llegando a este punto, terminando la de la JEP, finalmente logro meter el artículo, hace 2 años, que dice: la paz genera concesiones, pero tampoco vamos a permitir lo de los menores que hayan sido violados. Para esos delincuentes, esos criminales, penas ordinarias. Viene la Corte, se genera una decisión y ahora aparece nuevamente el mismo proyecto de la JEP, pero ya sin esos artículos. La verdad, Juan, es que a mí ese tema de los niños me parece la injusticia más grande, me duele, me conmueve, no me resigno. Por eso ya empezamos la lucha a través de un proyecto de acto legislativo, una reforma constitucional que comenzó a debatirse ayer, que fue votada ayer, que contribuimos con nuestra firma como coautora, donde se establece que nunca más, que jamás el país va a cometer el error de permitir penas alternativas, penas menores para los violadores de menores. Senadora, unas voces que vienen incluso desde el propio gobierno dicen, ojo, que a última hora le metieron un mico a esa norma.
Escuché, por ejemplo, a la senadora Paloma Valencia decir, en la inclusión que hicieron, que excluye los acuerdos de paz, hay una equivocación muy grande, porque no se puede constitucionalmente aceptar en ningún caso que las violaciones de niños son toleradas. ¿Eso se podrá corregir para plenaria? No sé, pero usted entiende la dinámica del Congreso, Juan. Es supremamente compleja y fue la única forma de lograr, presentando esa proposición de los distintos sectores, lograr la votación y la votación suficiente. ¿Era eso o dejar que en su primer debate se hundiera? Yo creo que en el camino se pueden corregir aspectos como ese. Muy importante que eso se haga y muy importante que en Colombia dejen de matonear a las personas que están defendiendo a los niños y que se entienda, por el contrario, que hay unos derechos superiores que están en juego. Hablemos más ampliamente de los derechos de los niños, y usted es autora de otras iniciativas y ya vamos a referirnos a esas. Se han revelado casos espantosos de sacerdotes pederastas y en algunos de esos casos, cuando las víctimas ya tuvieron la decisión de denunciarlo, el delito estaba prescrito. Entonces, pensamos que es importante emprender una lucha para la imprescriptibilidad de los abusos sexuales contra menores. Su compañero de bancada, Ritter López, ha presentado un proyecto en ese sentido. ¿Será que se puede sacar adelante en el Congreso? Porque es muy injusto. Cuando a un niño lo violan, el niño no tiene chance en su momento de decir lo que ha ocurrido. Un niño o una niña. A muchos les toma años. A veces solo se deciden hacerlo cuando ellos mismos se convierten en padres o madres. Y cuando eso ocurre, ya se salen con la suya. Hay unos sacerdotes, por supuesto, no son todos, ahí no puede haber ni remotamente una generalización, pero hay unos casos en los que eso quedó en la impunidad y las víctimas están ahí. ¿Será que se saca adelante, senadora? ¿Cómo hacer para impulsar ese proyecto? Sería muy importante, la verdad es que nosotros también coincidimos en esa inquietud, porque sin duda alguna, cuando se abusa de un menor, en ocasiones él ni siquiera entiende que esa conducta que están cometiendo contra él es un abuso, porque su condición psicológica todavía no le permite entender eso. Yo también coincido y también hemos venido defendiendo ese proyecto y también la posibilidad incluso de que la Corte revise su posición según la cual, porque es que si usted ve la Constitución, Juan, la Constitución solo dice que no habrá penas imprescriptibles, pero no se refiere al ejercicio de la acción. Y la Corte en una interpretación dijo, no solo penas, tampoco puede dejarse abierto en el tiempo la posibilidad de ejercer la acción penal. Yo creo que sí se puede dejar a través de una ley esa imprescriptibilidad. Hoy la Corte no lo permite, pero yo creo que debería ser un aspecto que se revise. Le pregunto por otro tema. Los casos de alimentos. Hay muchos casos en los que a los padres se les condena en alimentos. Hay unos que si los meten a la cárcel se agrava la situación porque si no puede trabajar, ni siquiera puede girar o pasarles un centavo a sus hijos. Hay otros casos de unos canallas estrato 6, de gente con plata, que sabe que sus hijos están aguantando hambre y no les mandan su cuota alimentaria. Usted había propuesto un registro y un sistema de inhabilidades para cuando eso ocurre. ¿En qué va ese proyecto? Ese proyecto es la constitución de la implementación de un registro de deudores alimentarios morosos, un REDAM. Está en tercer debate, ya pasó por Cámara, fue aprobado, está para primer debate en Senado. Y allí lo tenemos en Comisión Primera, pendientes de que se saque adelante. Establece una fórmula sencilla. Nosotros no nos metemos ni con el delito de inasistencia, con nada. Esto es adicional a cualquier medida que exista actualmente. Y es simplemente que la persona a la que ya se le ha declarado la obligación de pagar los alimentos y se atrasa en 3 cuotas, de una vez puede ser reportado en ese registro y va a actuar como una especie de data crédito. Con unos efectos bastante limitantes para la persona, y es que no puede salir del país,
no puede negociar, registrar bienes, no le pueden expedir una escritura ni someterlo a registro. Para que eso ocurra, se requiere que en un proceso previo haya sido condenado. Sí. Digamos, si ese proceso tiene que haber cumplido con todas las garantías de ley. Eso no es que con una denuncia queden en el registro. Se requiere que, digamos, todo el trámite previo para el reconocimiento de alimentos y se genere la obligación. Correcto, que lo hayan vencido en juicio, que un juez haya dicho, usted tiene que pagar estos alimentos. Totalmente de acuerdo. Y después, cuando, es que ocurre muchísimo, Juan, que finalmente en un proceso declaran la obligación y se establece la cuota y simplemente no la cumplen. Entonces, no, que no tengo recursos, pero ¿cómo así que eso va a ser una excusa, por Dios? Entonces, ¿los niños van a aguantar hambre y van a morir de hambre? No, tiene que buscar y hacer su mayor esfuerzo. Y estas son una serie de medidas encaminadas a eso, a cuidar los niños, a hacer que sus derechos prevalezcan. ¿Qué efecto tiene el registro? El registro le limita muchas actuaciones con el Estado. Le mencionaba unas ahora. No va a poder salir del país, no va a poder negociar bienes y registrarlos o expedir una escritura, no va a poder ejercer posesionarse en un cargo público. ¿Qué pasa si un funcionario nombra a una persona con estas características y con todo y eso lo posesiona? No, incurre en una falta disciplinaria. No, esto es en serio, esto está defendiendo a los niños. ¿Y alguien que esté en ese registro puede ser concejal, edil, alcalde, gobernador? No, puede... Persona que se reporte en ese registro va a tener todas las restricciones para el ejercicio de funciones públicas. Porque, ¿qué ejemplo? Los servidores públicos son los primeros en dar ejemplo de respeto, de justicia con los menores. Entonces, claro, ellos no van a poder ejercer estos cargos y esperamos que este proyecto logre salir adelante. No ha sido fácil, Juan. Es la tercera vez y en esta oportunidad avanzó muy rápidamente en Cámara, pero en Senado ahí vamos con su trámite un poco lento, también entendible, bajo todas las circunstancias especiales que ha tenido que vivir el Congreso en los últimos tiempos por cuenta del tema de la paz. Pues siga adelante con estos temas de los niños, senadora. Siga adelante, que más allá del debate político, sabemos que hay una enorme necesidad en Colombia para que esto se legisle bien. Me indican los productores que ya tenemos que terminar, pero no la puedo dejar ir. La senadora Marisa Martínez es la senadora llanera. Media Colombia depende de la carretera al llano. ¿En qué va la carretera al llano para terminar? Bueno, esa carretera avanza muy bien en los tramos que han sido contratados, pero hace muchísima falta la posibilidad de una doble calzada en el tramo 1, es decir, de Bogotá hasta Caqueza, el Tablón específicamente, y también tenemos que lograr superar esos problemas de derrumbes. Cada vez que llueve se viene abajo una carretera de semejantes dimensiones, es que no le invierten a los taludes, no le invierten a la montaña, que es la que requiere un cuidado especial. ¿Y el nuevo Chirajara o el sustituto del Chirajara, eso en qué va? Eso va bastante retrasado, Juan. Habían convocado como a un concurso, ya lo surtieron, ya escogieron lo que van a hacer, pero yo sigo guardando una gran preocupación y se la dejo acá planteada. No quieren revisar el tema de las bases que ya se construyeron. A mí me parece, ¿lo van a construir sobre las mismas bases? Sobre la misma, ¿cómo se llama técnicamente? Sí, sobre los rellenos que habían hecho, se van a volver a utilizar. Y yo creo que eso hay que revisarlo. Hay voces que ya se están levantando que técnicamente no es aconsejable utilizar estas bases que ya existen. Pues ese debate vale la pena dejarlo planteado, seguramente usted lo citará también en el Congreso, y preguntamos por el llano, porque es que aquí en este programa queremos mucho a nuestro llano. Media Colombia está en nuestros riquísimos y fantásticos
Llanos Orientales. Senadora, muchas gracias A usted, por haber Juan, estado muchas aquí con gracias y a nosotros. todos los televidentes. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias y recuerden, conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Feliz noche para todos.